Vamos a iniciar con el primer tema sobre el caso de Guatemala, avances y retrocesos después del proceso de reforma, a cargo de José Portillo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero gusto compartir el caso de Guatemala, precisamente hablando de la reforma policial. Vamos a iniciar con esta presentación. La siguiente diapositiva tenemos la agenda. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tener los antecedentes históricos como primer punto. Vamos a hacer un breve repaso del diseño conceptual y metodológico de la reforma policial en Guatemala, cómo fue la creación de esta etapa, seguidamente la implementación, los avances que se tienen a la fecha, si es que existen avances, y por supuesto, por no decir otra cosa, los retos o los desafíos que tiene la reforma policial en Guatemala. Por favor. Bueno, antecedentes históricos. Los antecedentes históricos, pues en Guatemala existe multiplicidad de factores. Entre ellos vamos a hablar de la década de los 90. ¿Qué es lo que surgió en la década de los 90 con la reforma policial? Pues se encuentra el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 1995. Este es el que tiene las bases filosóficas en donde surge principalmente la reforma policial, en donde surge una nueva policía. Seguidamente de este Tratado Marco, pues se viene a materializar en Guatemala a través del acuerdo para el fortalecimiento de la sociedad. En este tratado, pues ya se le da el papel preponderante que tiene la sociedad civil encima del ejército. Seguidamente los acuerdos de paz, la firma se hizo en diciembre de 1996. Después de 36 años de conflicto armado interno, Guatemala firma la paz y esto es un quiebre para toda la historia de Guatemala. A partir de 1996 se inicia un nuevo proceso de redefinición de las instituciones, y cuando hablamos de redefinición de instituciones lo estamos hablando en el sentido más integral. Como bien lo mencionaban los expositores anteriores, pues es un sentido de reforma a nivel general. No solamente hablamos de una reforma a la policía, no solamente hablamos de una reforma al Ministerio Público, sino es un sentido más general. Acá en 1997 pues dio inicio a la refundación y la nueva creación de la Policía Nacional Civil. En el año de 97 se inicia una nueva Policía Nacional Civil, solo que iniciamos un poco mal y hay que reconocerlo. El doctor Héctor Rosada hablaba precisamente de un reciclaje que la Policía Nacional Civil, como vemos, se han alterado los términos. No podemos decir que hemos reciclado personas, no podemos denominarle reciclaje a un proceso donde hay una hibridación de instituciones, cooperaciones, influencias, etcétera. Eso no es un proceso bueno, y desde el inicio se le llamó reciclaje. ¿Qué consistía este reciclaje? Pues este reciclaje precisamente era los policías que venían de la Policía Nacional, los policías que venían de la Guardia Nacional de Hacienda, se incorporaron a las nuevas filas de la Policía Nacional Civil refundada en 1997. Además de eso, pues precisamente llevó un proceso de acompañamiento con influencia también de la Guardia Civil Española, también de los Estados Unidos. Entonces esta Policía Nacional Civil que tenemos en Guatemala hoy, pues es un híbrido de instituciones que no tenían muy buen prestigio y de otras instituciones a nivel internacional. Esa es la Policía Nacional Civil de Guatemala. Hoy, 17 años después de crear esta policía, pues los resultados son obviamente desalentadores, porque precisamente ahí tenemos una reforma policial hoy. Entonces, como yo les mencionaba, en la década de los 90, ahí es donde se refunda una nueva Policía Nacional Civil. Posteriormente, esta policía, uno de los principales errores garrafales de la policía, además de esta creación híbrida, fue que no crearon una escuela de oficiales. La Policía Nacional de Guatemala hasta este año pudo contar con su primera escuela de oficiales. Anteriormente no tenía escuela de oficiales y solamente se estaban graduando policías de la escala básica. Una escala básica que normalmente los primeros años de acompañamiento de la cooperación internacional pues no hubo mayor problema, incluso la legitimidad que tenía esta institución policial era buena, pero ¿qué es lo que faltó? ¿Qué fue lo que pasó cuando se fue la cooperación? No habían mandos,
Hoy en Guatemala existen aproximadamente más de 27,000 policías. De los 27,000 policías, 24,000 policías son agentes. ¿Cuál es el grado de agente? Después de haber salido de la academia. Y muchos de estos agentes, para poder ascender, tienen que regresar a la academia por un ascenso. Ninguno ha regresado a la academia y por eso es que existe 24,000 agentes. Esto demuestra que no existe una carrera policial, no están estructurados claramente los perfiles para el ingreso, para la selección, para los ascensos, no existe en Guatemala. La reforma policial precisamente fue la primera en tocar este punto y hasta el año pasado, pues en este año precisamente se inició una nueva carrera a través de una escuela de oficiales. La primera reforma de la ley orgánica, otro suceso inédito en los 2000, es que la policía estaba sujeto a los vaivenes políticos. En la mañana nosotros hablábamos que para hacer una reforma policial se necesita de la voluntad política. La policía de Guatemala, en este sentido, en el año 2000, después de tener una ley orgánica que definiera que el policía tenía que ser el director general de carrera, un presidente hizo una primera modificación a la ley orgánica permitiendo el ingreso como director general de una policía a un civil. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque no es que sea malo que un civil esté a cargo de la policía. Lo que ocurrió es que precisamente la policía vio una desmotivación con respecto a este tema y ahí se cometieron algunos abusos y arbitrariedades que más adelante les voy a comentar. La crisis por el caso de los diputados de Parlacén. Nosotros decíamos que todos los movimientos de reforma policial inician con una crisis. ¿Por quién es motivada esa crisis? ¿Quiénes van generando estos cambios? En el año de 2007 mataron, quemaron a 3 diputados del Parlacén y su piloto. Las investigaciones de guatemaltecos, de la Policía Nacional Civil, del ministro de Gobernación y del Ministerio Público, pues en un momento no eran muy alentadoras. No tenían mayores reseñas, no tenían mayores indicios y se tuvo que hacer presente policías del Salvador. Con esta policía del Salvador, pues comenzaron a ver que los que estaban involucrados en este acto eran policías. Los que estaban involucrados era la cúpula policial, los directores policiales y por ende los ministros, el ministro de Gobernación. Entonces, este es un acto inédito donde hoy tenemos a un ministro procesado, donde hoy tenemos a policías procesados y sentenciados por este caso también. El primer impulso de reforma policial después de este hecho inédito lo tomó como ministra de Gobernación Adela Camacho de Torreviarte. Ella fue la primera ministra de Gobernación en el año 2008. Ella tomó este impulso, fue uno de los primeros impulsos en donde después de pasar una crisis como tal a nivel internacional, se votó por hacer una reingeniería institucional. En el 2008 llegaron los carabineros de Chile a Guatemala precisamente para hacer un diagnóstico, como todo se sabe. En Guatemala el problema está sobrediagnosticado. Carabineros de Chile llegó, hizo un diagnóstico muy bueno y precisamente iba a implementar la estrategia de seguridad preventiva. ¿Cuál era esta estrategia? El Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. ¿Qué fue lo que hizo Guatemala? Adoptó literalmente el Plan Cuadrante de Carabineros de Chile y fue un fiasco. ¿Por qué? Porque no siguieron las recomendaciones con respecto a qué. Guatemala no tiene las mismas condiciones estructurales que Chile. Los policías no gozan de la misma estructura. Los policías no tienen el mismo acceso que tienen Carabineros de Chile y recomendaciones tan básicas que le hicieron, Guatemala no la adoptó. Hoy en día tenemos un plan cuadrante de Carabineros de Chile muy exitoso. En Colombia también sigue un modelo muy exitoso, pero en Guatemala lastimosamente fallido. Posteriormente de este proceso de los Carabineros de Chile, en el año 2008 se crea la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Qué viene a ser la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad? Pues esta es una ley que viene a articular todo un sistema de seguridad y acá precisamente da las primeras delimitaciones sobre los ámbitos de seguridad. ¿Cuáles son los ámbitos en que se centra esta ley? Pues el ámbito de seguridad interior, responsabilidad del ministro de Gobernación y de la Policía; el ámbito de seguridad exterior, responsabilidad del Ministerio de Defensa; el ámbito de inteligencia y el ámbito de gestión de riesgos y defensa civil. Para este tema, para la reforma policial, pues le interesaba el ámbito de seguridad interior y precisamente enfocándonos en esta materia,
pues también generar un cambio en la propia policía. Cómo ir generando un cambio también en las instituciones, que ya no estamos bajo un esquema tradicional de seguridad pública, donde la defensa del Estado es lo primordial, ya no. Sino, si bien nosotros estuvimos en la mañana y escuchamos que la seguridad ciudadana va hacia la defensa y hacia el servicio de la… ¿Quién es el centro de esta seguridad ciudadana? Pues es la persona humana. Y de ahí pues se trata de generar muchos procesos que van en esa línea. La ley marco genera estos procesos, genera instituciones y permite la articulación de muchas instituciones enfocadas en el tema. Partiendo de esta ley marco se crea una Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad que promueve la implementación de un pacto. En el año 2009 se crea el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad, la Justicia y la Paz. Este acuerdo fue inédito, no existían políticas de ningún tipo en Guatemala y este acuerdo da los primeros lineamientos integrales para el abordaje de la seguridad y la justicia. Este acuerdo fue firmado por los 3 organismos, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo y el Ministerio Público. Entonces, desde acá nosotros ya comenzamos a delinear un proceso de reforma integral en las instituciones de seguridad y justicia. Y posteriormente, este acuerdo pues constaba de 101 compromisos. Muchos criticaban 101 compromisos, va a ser complicado medirlos, pero estaban divididos por 10 ejes temáticos o ejes centrales, y precisamente el eje número 2 hablaba de 21 compromisos dirigidos específicamente para la policía. Y dentro de estos compromisos, el primero era crear una Comisión Nacional de Reforma Policial. Acá tenemos en el año 2009 la designación de la primer comisionada formalmente para la Comisión de Reforma Policial. Entonces, ahí terminamos nosotros la etapa de los 2000 y entramos a la década del 2000 al 2010 con el inicio del proceso de identificación de necesidades de este proceso. Este proceso pues constó con una etapa preparatoria de diagnóstico. ¿Cómo se hizo esta etapa preparatoria? La vamos a ver más adelante. Un plan estratégico que también vamos a ver cuáles fueron los elementos centrales, el nombramiento de la comisionada presidencial, de la propia comisión, y como ya cambiamos de gobierno, pues hubo un plan de continuidad en este proceso como antecedente. Siguiente, por favor. Este es el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad, la Justicia y la Paz. Si ustedes se dan cuenta, en el centro están los compromisos que principalmente tenían relación con la policía. Y alrededor nosotros podemos observar compromisos que tienen que ver con una política de Estado en materia de seguridad, en materia de persecución penal, con reformas al sistema penitenciario, con reformas al Ministerio Público, con reformas al organismo judicial, etcétera. Acá nosotros tenemos muy desglosadamente los 101 compromisos que iban por esa línea. Siguiente. Partiendo de estos elementos básicos y cómo crear bases o qué antecedentes teníamos para crear una comisión de reforma policial, pues se inició de traer elementos básicos que ya existían en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, en el Acuerdo de Paz sobre el fortalecimiento del poder civil, en la Ley de la Policía Nacional Civil, en la Constitución. ¿Y cuáles eran esos elementos para diseñar qué es lo que queremos de una policía? Bueno, una policía nacional civil única. No queríamos dualidad de policías en el ámbito de prevención e investigación. La ley de la Policía Nacional y la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, en el apartado de seguridad interior, expresa definitivamente que se va a hacer frente de manera preventiva y de manera directa. Y ahí también va incluida el tema de la investigación criminal. Una policía civil jerarquizada, disciplinada, profesional. Aquí estamos hablando de todo el tema de carrera policial, desde el proceso de selección hasta su retiro, y precisamente también abordar todos los esquemas para que un policía tenga conocimiento cuándo le toca ascender, cuándo le toca ir de baja. En Guatemala existe un fenómeno muy interesante. Entran policías a los 20, 18 años, a los 40 años ellos ya se están yendo de retiro. 40 años, una población súper joven, con bastantes conocimientos, pero ¿qué es lo que pasa? Una, no tienen incentivos. Dos, no hay promoción como profesional, no existe esa promoción. Entonces el policía prefiere irse de baja a los 20 años cumplidos de servicio.
Eso también tiene que ver con todo el tema profesional, todo el tema de carrera y por supuesto un componente importante que tiene que ver acá también es la relación con la ciudadanía. Cómo el policía se va haciendo responsable de tener un contacto más frecuente con la policía. Alguien en la mañana mencionaba que si las policías son las que tienen la mayor imagen, basta con hacerse un simple comentario. ¿Cuál es el reflejo de una sociedad? Los policías son el reflejo de una sociedad. Nosotros no podemos culpar a la policía porque simple y sencillamente es el reflejo de una sociedad. Y pues obviamente un tema que no puede faltar es el respeto por los derechos humanos. Siguiente, por favor. La etapa de diseño. ¿Qué es la reforma policial en Guatemala? Pues la reforma policial en Guatemala se planteó en un primer término como un programa de Estado. Nosotros queríamos que no fuera un programa de gobierno, fue un programa de Estado. En este sentido, pues una activista de derechos humanos fue la que lideró el proceso, una activista de reconocida trayectoria y precisamente ella no estaba cobrando ningún centavo ni de honorarios ni sueldo para estar en la reforma policial. ¿Qué era lo que hacía esto diferente a una comisión de reforma policial? Que ella podía hacer cosas y supeditarse, tener vínculos con el presidente a nivel de cómo pasan las cosas, porque políticamente el ministro de Gobernación es una cosa, políticamente la comisionada de reforma policial es otra cosa, y esto al menos eliminaba esa tensión de decir algo que no sea del gobierno. Entonces este es un programa para la transformación cultural e institucional de la policía. No basta con el simple presupuesto, no basta con el simple dinero. Nosotros acá en esta transformación cultural, cuando hablamos de una transformación cultural, necesitábamos hacer cambios de cultura. ¿Y por dónde pasan los cambios de cultura? Cambiar precisamente hábitos, ritos, costumbres de la institución policial, en un primer término, incluso de la ciudadanía. Siguiente. Acá ustedes podrán observar cuál es el proceso de reforma policial y cómo se delimitó. Las bases para este proceso, si bien se hablaba para que un proceso sea efectivo, tiene que tener un componente político, y este componente político es simple y sencillamente la voluntad. Nosotros tenemos una gestión humana, una gestión técnica y una gestión política. La gestión humana va a ser de toda la institución policial, la gestión técnica va a ser de esos asesores, de esas personas comprometidas con llevar este proceso a que tenga un buen fin, y la gestión política es la voluntad. ¿Cuáles fueron los ejes estratégicos de la reforma policial y cómo fue que se delimitaron esos ejes estratégicos? Pues eran 5 ejes estratégicos: investigación criminal, prevención del delito, gestión y profesionalización, controles internos y planificación. Guatemala está sobrediagnosticada, pero a pesar de estar sobrediagnosticada, se hizo una revisión minuciosa sobre los diagnósticos. ¿Qué era lo que decía de reforma policial como primer punto? 2, se hizo una consulta a los artífices de esta reforma policial. ¿Quiénes son los artífices de esta reforma? Los propios policías. Los policías nos expusieron cuáles eran sus mayores retos y preocupaciones, y a partir de esos retos y preocupaciones fue que surgieron nuestros ejes estratégicos. ¿Cuáles eran los problemas de los policías? Mire, yo llevo 10, 15 años de servicio y nunca he regresado a la academia, nunca he ascendido. ¿Ustedes creen que en una carrera policial eso es posible? Si claramente se definen procesos de selección y de ascenso. Entonces, ¿por qué? Entonces ahí nosotros nos dimos a la tarea de generar ejes estratégicos, como por ejemplo el de profesionalización, donde incluyera una carrera policial, donde incluyera perfiles de un policía, perfiles de qué queremos, de ingreso y de egreso. Lamentablemente, dentro de este diagnóstico, etapa de diagnóstico, nosotros pedimos cuáles son las políticas institucionales de la policía. Políticas institucionales orientadas ¿a qué? A género, por ejemplo. Políticas institucionales relacionadas al tema de prevención, políticas institucionales relacionadas al tema de controles democráticos, y no existían políticas. Una institución con 17, 15 años de servicio en ese entonces no tenía una política institucional. Lo que nos dieron fueron matrices hechas desde el 97 en su momento. Entonces nosotros nos explicamos cómo nosotros pretendemos abordar el tema de la prevención si no existen políticas. ¿Cómo es que la cooperación española, la cooperación de Estados Unidos, GIZ, etcétera, etcétera, están aportando en temas de prevención si la policía no tiene un lineamiento claro? Y no es problema de los policías,
Nosotros tenemos una costumbre de decirle el policía tiene la culpa. Preguntemos en Guatemala cuál es la institución más denigrante. Podrán decir la policía, pero si nosotros hacemos un análisis integral, vemos que la policía es la soga o la pita más delgada, donde se rompe y le cae en todo. Pero ¿quién es el que está a cargo de una policía? ¿Quiénes son los que dan los lineamientos estratégicos? Entonces nosotros nos damos cuenta que no es un tema solamente de policías. Entonces la transformación institucional y cultural de la autoridad, iniciando desde la cúpula policial, el liderazgo y compromiso de todo el personal policial. Y este liderazgo y compromiso pues se tenía que evidenciar desde el ministro, como un sujeto activo que influye directamente en las decisiones de la policía, como del director y todo el personal policial. ¿Cuál fue el equilibrio básico en este diagnóstico? Pues, como es de conocimiento de todos ustedes, la policía tiene necesidades sentidas, necesidades básicas de infraestructura, salario, vivienda, educación, protección, bienestar, etcétera. Pero también, eso es del lado izquierdo, pero también nos enfrentábamos con un tema muy complicado, que era la voluntad política de todos los sectores. Toda esa adversidad, toda esa complejidad, ese entramado político, social, etcétera, estaba del otro lado. Entonces la reforma policial tenía que hacer procesos simultáneos, uno para cubrir necesidades básicas que no las daba el Estado, y dos precisamente para ir disminuyendo esas adversidades políticas que eran básicamente temas de voluntad política. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el método de trabajo de la policía de esta reforma policial? Pues en un primer momento se diseñó mesas de trabajos con autoridades y personal policial, la construcción colectiva de propuestas, incluir a los policías. Nosotros dijimos, vamos a hacer una reforma policial con policías y para policías. Entonces ese proceso precisamente estaba encauzado con expertos internacionales, con asesores nacionales, pero el componente que le daba la legitimidad a ese proceso eran los policías. Después se iba a la aprobación de estas propuestas, a la aprobación de la comisión y pues la implementación, monitoreo y evaluación. Siguiente, por favor. Esta es la estructura de la Comisión de Reforma Policial en Guatemala. Nosotros vemos claramente los ámbitos. Existe un ámbito de gestión política en el lado izquierdo, donde se hace ver las necesidades políticas, se evidencia esa voluntad. En un plano estratégico, pues está toda la parte técnica policial y en la parte de gestión programática, que es el nivel operativo, en donde se están llevando a cabo los proyectos. La comisionada depende directamente del presidente, pero la comisionada es una ciudadana notable de un órgano colegiado. Siguiente. ¿Cuál es este órgano colegiado? Más adelante lo vamos a ver. En la etapa de implementación, ¿cuándo se implementa formalmente la reforma policial en Guatemala? El 23 de diciembre del 2010, a través de un acuerdo gubernativo, se crea la Comisión Nacional de Reforma Policial. A partir de esto, se crea formalmente. Sin embargo, este es un acuerdo gubernativo que depende del presidente, no es del Congreso. En un mes más tarde se nombra la comisionada. ¿Quién es la comisionada? Pues según lo que establecía la reforma policial, tenía que ser una ciudadana notable al servicio de esta nueva institución. Y hoy, en enero de 2012, el presidente Otto Pérez Molina nombra una nueva comisionada. Este es un hecho inédito en la cultura de Guatemala, porque acá nosotros podemos observar que la reforma policial al menos ya trascendió un gobierno. Bien o mal, pues más adelante haremos las valoraciones, pero al menos se dieron las primeras instancias donde la reforma policial se fuera posicionando en un nuevo gobierno. Acá se nombra a la comisionada que fue en su momento la primer ministra de Gobernación y que hoy es la comisionada Adela de Torreviarte. ¿Por quiénes está conformada esta comisión como órgano colegiado, digámoslo? Por el Ministerio de Gobernación, por la Policía Nacional Civil, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Esta secretaría nace a partir de la ley marco que articula todo el sistema de seguridad, el Consejo Asesor de Seguridad, que ya no existe hoy día, y la ciudadana notable, que es la comisionada actual. ¿Cuáles fueron los ejes de trabajo de la reforma policial en Guatemala?
Investigación criminal, fueron 5 ejes de trabajo. El primero tenemos investigación criminal, prevención del delito, gestión y profesionalización, planificación institucional, controles internos. Por tomar uno, Guatemala tiene aproximadamente más de 27,000 policías. En el eje de prevención del delito hicimos un diagnóstico donde decíamos y preguntábamos, ¿será la prevención una tarea esencial de toda policía, sí o no? Y la mayoría de policías, la mayoría de personas nos respondieron que sí, es un eje esencial. Pero nosotros fuimos a la práctica y ¿cuántos realmente estaban generando prevención? Porque no es que sea una doctrina o una filosofía, porque en Guatemala no se dio así. En Guatemala existe una unidad especialista en temas de prevención, son 500 policías, esto representa menos de un 2% de la policía. Entonces lo que se está generando con este nuevo proceso de reforma policial, que esto sea una filosofía. Robert Peel, estadista británico y político, decía desde 1830 aproximadamente cuáles son los principios de una policía comunitaria. Y parte de esos principios siguen vigentes a la fecha. La función esencial de un policía es la prevención. No se puede medir el nivel de efectividad por la cantidad de arrestos o aprehensiones que haga un policía, sino por el nivel de delitos que prevenga. Tiene que ser cercano y tiene que ser un policía de la comunidad. Entonces, todos esos principios filosóficos pues siguen en moda, siguen vigentes y se trató de incorporarlos en esta reforma policial. ¿Cómo fue que se trabajó cada eje? Bueno, tenemos una agenda de largo plazo. Se inició una visión de impacto, la ruta operativa a través de metas estratégicas. Cada eje tenía metas estratégicas, como cuáles. En prevención del delito, ¿qué era lo que nosotros queríamos poner? Darle una superioridad al tema de prevención. ¿Y qué era lo que existía en ese entonces? No existía nada. Se creó la Subdirección General de Prevención del Delito. Nosotros los latinoamericanos tenemos una función muy notable que todo en papel lo tenemos, pero no es positivo, nada cumplimos. Entonces esa Subdirección de Prevención del Delito está creada hoy, es cierto, pero simple y sencillamente siguen los 500 mismos que estaba como cuando era una unidad muy operativa. Y acá obviamente ya nosotros nos vamos a ir ubicando en los factores adversos, los factores de riesgo, para ir generando líneas estratégicas o líneas de acción para incidir en la reforma policial. Los proyectos están tirados específicamente a las necesidades sentidas de la policía, como ya se las mencionaba, y las estrategias son más en el torno político, en torno a las decisiones que pueden facilitar una comprensión adecuada de una reforma policial. ¿Cuáles son los avances? Bueno, para hablar de los avances de una comisión de reforma policial de Guatemala, pues es un poco complicado, porque primero tenemos que hacer un análisis político del estado de la comisión de reforma policial. Y cuando hablamos de un análisis político, es cierto, son autoridades políticas, pero son autoridades que tienen legitimidad para representar un proceso de reforma policial. Son autoridades que dan la talla o tienen el perfil para llevar a cabo un proceso de reforma policial. Entonces acá nos damos cuenta que estos avances hay que hacer un análisis muy integral. Parte de los avances, pues el posicionamiento ante un nuevo gobierno, muy bueno. Que sea el personal adecuado o no, pues eso será otra condición que tenemos que analizar. Nosotros, ustedes como hondureños, también no tienen que darse el lujo que en este proceso de reforma policial tengan personal que perjudique la imagen de la Comisión de Reforma Policial. En Guatemala lastimosamente, hace 2 meses, 1 mes y medio, salió un reportaje de la Comisión de Reforma Policial y donde pone al descubierto el tema partidista de favores de campaña, sus allegados, los asesores, etcétera, son netamente de campaña, y personal técnico, cuadros técnicos no tiene. Tiene más de 200 contratados y 200 personas, ¿con qué perfiles? Entonces eso hay que hacer un análisis, no tenemos que permitir que quememos un proceso de reforma policial, porque si este gobierno no logra implementar este proceso de reforma policial en Guatemala, el siguiente ya no. El siguiente es un presidente o un candidato a la presidencia que quiere eliminar la Policía Nacional Civil,
quiere refundar la Policía Nacional Civil y precisamente va a tener argumentos porque este gobierno no pudo consensuar una reforma policial ni el gobierno anterior. Presupuesto propio. La Comisión de Reforma tiene presupuesto propio. La Comisión de Reforma, un gran avance es que ya creó la Escuela de Oficiales, tiene una reingeniería en los diferentes niveles de educación, desde el básico que es el de formación, especialización y profesionalización. Implantación de la prevención del delito como eje central de la policía y de la reforma policial. Siguiente. ¿Cuáles son los desafíos? Pues generar un cambio cultural, reformas constitucionales. Hoy día la policía como tal, Policía Nacional Civil, no está reconocida en la Constitución y es un malestar que tiene la institución policial. De esa cuenta es que existen intervenciones del ejército, de esa cuenta es que existen muchos actos donde el ejército está en temas de seguridad ciudadana. Retiro paulatino de las fuerzas de tarea. Este es un tema principal en donde en el año pasado, a finales del 2012, septiembre, se implementó fuerzas de tarea. Estas fuerzas de tarea eran territoriales y las implementaron en las áreas donde había mayor vulnerabilidad, mayor incidencia. ¿Cuál fue el resultado de estas fuerzas de tarea? 3 años de implementación, las fuerzas de tarea en un sector de 5 kilómetros cuadrados a la redonda, posicionaron más de 1,200 soldados y 150 policías como fuerza de tarea. Entonces hubo una presencia y ocupación y efectivamente a diciembre, haciendo un análisis de las cifras, sí, de los 5,000 delitos que habían todo el 2012, haciendo un análisis comparativo, sí hubo una reducción. Pero en los primeros 3 meses de este año, esa reducción ya no sirvió, subió de nuevo. La gente haciendo un análisis de percepción y de victimización, la misma gente ha sido víctima y la misma gente ya no quiere al ejército. Es un tema que ya no quieren al ejército como fuerza de tarea. Entonces nosotros vemos, hicimos un análisis posterior, identificamos que los delitos existen en el mismo lugar. Solamente una presencia y ocupación y que los factores de riesgo y los factores que generalmente hacían o incidían en la violencia no los eliminaron de raíz. Y bueno, una tarea pendiente, no va a haber reforma si no existen estos 7. No podemos hablar de reforma si no existe aumento y mejoras salariales, si no existe desarrollo integral y bienestar policial. Esto hablando de los ámbitos de cómo trabajan los policías. No existe reforma si no existen las construcciones adecuadas, edificios adecuados para la formación, especialización. No existe reforma si no existe un edificio directamente donde pueda albergar a todos los policías que han salido de la academia. Y bueno, las otras 7 ahí se las dejo, que son tareas que nosotros podemos hablar de política que queremos y todo, pero si no le damos un bienestar al policía, que es una persona humana como todos nosotros, no vamos a poder tener reforma policial. Con eso terminamos, gracias. La siguiente.